tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
esta mañana, Señor. Qué maravilloso tiempo, Dios, donde, Señor, hemos podido exaltar tu presencia, glorificar tu nombre, Señor, porque no hay otro como tú. Siga un momento más, un instante más, ahí en la presencia del Señor. Qué privilegio es poder estar en su presencia. Glorifíquele. Oh, sí, Señor, gracias, gracias, Señor. Te honramos, te adoramos, Señor. Tú conoces todas las necesidades, Dios, que hay en tu pueblo, Señor, en este tiempo, en esta mañana, Señor. Interviene y obra, Dios. Obra, Señor, en cada vida, Señor. Tú sabes, Señor, algunos están, Señor, orando, Señor, por sanidad, orando por liberación. Interviene esta mañana en el nombre de Jesús. Glorifícate, glorifícate, Dios del cielo, en este tiempo. Oh, qué bueno es adorarte, Señor. Qué privilegio es adorarte y exaltar tu santo nombre en este tiempo, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, buenos días. Este es el día que hizo el Señor para que usted y yo nos gocemos y nos alegremos en Él. Estamos acá nuevamente esta mañana por su misericordia, su fidelidad, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y qué bueno allá usted en casa. No sé qué ha pasado, qué ha enfrentado esta semana, pero déjeme decirle, el Señor está en su santo templo. Su palabra dice que sus ojos ven y sus párpados examinan, y usted y yo podemos estar confiados porque la gracia del Señor es grande y es maravillosa. Gloria a Dios. Qué bueno esta mañana. Bueno, quiero invitarle después de este tiempo de alabanza, de oración, usted se prepare allá con un cuaderno, un lápiz, la Biblia. Hoy vamos a estudiar la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 10. Mientras lo va buscando allá, le voy dando el título. El título de esta enseñanza es Permaneciendo en la vid. Permaneciendo en la vid. Y voy a esperar a que lo encuentre. Juan 15, versículo 1 al 10. Yo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Vamos a prestar mucha atención. Dice la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le dará mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sé que es un texto muy conocido, pero quiero invitarle a que esta mañana abra su corazón. Así lo haya escuchado cientos de veces, porque déjeme decirle que es el mensaje de Dios para su vida esta mañana. Y voy a pedirle que un momento más me ayude
a orar allá desde sus casas, allá en familia. Vuelvo y reitero, qué bueno que este tiempo lo saquemos única y exclusivamente para estar ahí, como cuando estábamos allá en la congregación, cuando sacábamos ese tiempo de 10 a 12 de la mañana. Solamente le voy a pedir una hora para que usted esté ahí muy atento y sea usted esta mañana ministrado por la poderosa palabra de Dios. Quiero recordarles, permaneciendo en la vid es el título de esta enseñanza. Ayúdenme a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este tiempo, Dios. Una vez más te honramos y adoramos tu santo nombre, Señor. Qué bueno, Señor, es estar en este tiempo, disfrutando este tiempo para escuchar tu palabra, después de haberte adorado, exaltado, Señor. Y queremos pedirte, Señor, que esta mañana traigas, Señor, esa revelación, Dios, de tu palabra a nuestras vidas. Enséñanos, Espíritu Santo, esta mañana y haz tu obra, porque te necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús, como en otras ocasiones, elabora en este pasaje figuras e ideas que eran parte de la herencia religiosa de la nación judía. Escuche bien, de la herencia religiosa de la nación judía. Y usted preguntará, ¿y por qué? Porque en el Antiguo Testamento Israel se presenta como la parra o la viña de Dios. Y quiero darle esta mañana unos versículos para que usted allá los escudriñe más. Y mire, por decir algo, en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7, aquí hay una parábola de la viña. Y qué bueno leerlo porque ahí podemos mirar todo lo que el Señor esperaba de esa viña y cómo esa viña dio uvas silvestres, uvas agrias, ¿cierto? Para referirse el Señor al pecado de la nación, al pecado del pueblo, no lo que Dios esperaba, sino el pecado, ¿cierto? Pero también podemos ver Jeremías capítulo 2, versículo 21, él dice allí, yo te planté de pura cepa, y también hay un gesto o una actitud de desilusión. Pero también podemos verla en Ezequiel, y aquí usted va a poder encontrar que el Señor se refiere a Jerusalén y dice que Jerusalén es como una vid inútil. También en el Salmo 88 dice que Él la trajo una vid de Egipto y la vid había llegado a ser, de hecho, no lo que el Señor creía, ¿cierto? También podemos ver que la vid era el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. También era una de las glorias del templo. En el templo había una gran vid de oro que estaba en la fachada, en el lugar santo. Entonces podemos ver con todo esto que la vid era una pieza especial de la imaginería judía y el mismo símbolo de Israel. Era un símbolo, era algo que ellos conocían bien, era algo que estaba bien anclado a sus raíces religiosas, ¿cierto? Ahora, Jesús aquí se presenta en el versículo 1 como la auténtica vid. ¿Qué significa la auténtica vid? La genuina, la real, la verdadera. Y esto es confrontante. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Esta es la entrada que hace Jesús en este pasaje. Y vamos a ver todo lo que implica, ¿cierto? Habíamos hablado que en el Antiguo Testamento el Señor se refirió a la vid y la usaba para decir que se había vuelto silvestre. Y esto transmite lo siguiente. Recordemos que el público que estaba allí era en judíos, publicanos, pecadores. Recordemos también cómo comienza el Evangelio de Juan presentando a Jesús, pero también en Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y no le recibieron. Y Jesús todo el tiempo estaba confrontando el corazón de los judíos, de publicanos, de pecadores. Y Jesús aquí estaba entonces queriendo decir lo siguiente, ¿creéis que porque pertenecéis
a la nación judía, sois sarmientos de la verdadera vid de Dios. La nación es una vid degenerada. Esto hablaba profundamente porque recordemos que había allí un contexto religioso, un contexto de gente que no creían en Jesús, creían que Jesús era un impostor. Ahora Jesús también les está diciendo aquí, la auténtica vid de Dios soy yo. Por el hecho de ser judíos no os vais a salvar. Lo único que os puede salvar es estar unidos vitalmente conmigo. Ahora, aquí Jesús entonces estaba estableciendo el principio de que el verdadero camino a la salvación de Dios no es tener sangre judía, sino tener fe en Él. Recordemos que en Juan es donde encontramos los 7 yo soy de Jesús. Y cada uno de estos yo soy traía al judío, traía un cierto enojo, traía un disgusto porque ellos creían que era un impostor. Y eran cosas que él estaba diciendo que eran de gran envergadura, cosas mayores. Entonces Jesús estaba diciendo, ninguna obra o cualificación externa puede poner a una persona en la debida relación con Dios. Solo la relación con Jesucristo puede hacerlo. Ahora, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Y también Jesús está apelando, como siempre en sus enseñanzas, está apelando a algo muy común, a algo que ellos conocían. Cuando Jesús entonces trazó esta alegoría, sabía lo que estaba hablando. La vid se cultivaba y se cultiva todavía en toda Palestina. Es una planta que requiere mucha atención si se quiere obtener un fruto de calidad. El terreno tiene que estar perfectamente limpio y las plantas se separan convenientemente para que se puedan desarrollar. Se suelen podar los sarmientos en el invierno, reduciendo la cepa a su mínima expresión. Algunas veces se poda la cepa a menos de 1 metro de altura, dejándole brazos radiales que se atan a tutores hasta que se hacen resistentes, que son los que producen los sarmientos, y esto es el fruto. Ahora, no se deja que la vid de frutos los 3 primeros años para que desarrolle conservando toda su energía. Ya adulta produce 2 tipos de sarmientos. Unos que dan fruto y otros que no. Los que no van a dar fruto se cortan bien atrás para que no vuelvan a brotar ni esquilmen la fuerza de la planta. Esto sí que es interesante. La vid no puede dar buen fruto a menos que se le pode drásticamente. Podemos entonces ver acá cómo la presentación que hace Jesús produce cosas muy difíciles y complejas en sus oyentes. Ellos estallaban de enojo frente a esas palabras. Unos se iban y no escuchaban, pero por el contrario, otros se quedaban y eran confrontados. Ahora, yo quiero imaginarme un poco acerca de las palabras de Jesús, porque las palabras de Jesús entonces probablemente estaban en esas 2 direcciones, el judío y las personas allí que no escuchaban, pero también creo que las palabras de Jesús estaban dirigidas a todos los cristianos que no dan fruto, a todos los cristianos que simplemente figuran, dicen soy cristiano y solamente figuran, pero que no dan fruto, y es una tremenda confrontación. Ahora, quiero hablar esta mañana porque la palabra que más se repite allí es la permanencia. Y voy a hablar de la permanencia en 3 sentidos esta mañana. Permanencia en 3 sentidos o 3 direcciones o formas. La primera es, podemos mirarla ahí en el versículo 2. Versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y todas las ramas que sí dan fruto para que den aún más.
Y quiero saltarme al versículo 4. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Y quiero hablar un poquito acerca de la permanencia en Cristo. ¿Qué es la permanencia en Cristo? Hablamos de una continua relación con Él. Hablamos de estar unidos todo el tiempo a Él. No separados por algún instante, unidos todo el tiempo a Él. Creo que las cosas que pueden marcar una permanencia en Cristo, entonces pueden ser reconocerle a Él como Señor y Salvador, servirle a Él, amarle a Él. Eso todo es lo que abarca, ¿cierto? Comienza con una oración de fe, pero hay un proceso en el cual podemos decir que hay una permanencia en el Señor, ¿cierto? Una permanencia en Cristo. Ahora, lo importante aquí, según el texto, con lo que nos dice en el verso 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Es probable que un creyente permanezca en el Señor, pero la segunda condición era que Cristo también permaneciera en él, ¿cierto? Que se vea el fruto de Cristo, que se note el fruto de Cristo en esa persona. Ahora, también aquí a través del texto hubo varias cosas acerca de la permanencia en Cristo, unas positivas y otras negativas. Hubo cosas positivas acerca de la permanencia en Cristo y hubo cosas negativas. Por decir algo, en el verso 4 dice, el pámpano no puede llevar fruto por sí solo. Cuando usted y yo miramos una rama que ha caído del árbol, imposible es que esa rama que se ha desconectado pueda llevar fruto. Cristo está diciendo, esto es imposible. Estar de una manera solitaria y desprenderse de la vid es imposible que lleve fruto. Perdón un momento, yo tomo agua. También dijo otra situación acerca de la permanencia en el versículo 2, parte B. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Y está hablando allí el pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará. Será quitado por el mismo Señor. Note ahora lo que hablábamos de la planta, ¿cierto? Y cómo tienen que cortar la rama que no da fruto, porque la rama que no da fruto, entonces lo que hace es que le quita más energía y le quita más alimento a la planta en sí. Entonces se convierte como en un parásito. Entonces mire qué interesante, el pámpano que en él no lleva fruto, lo quitará. También dice, el pámpano que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué diferencia en quitar a limpiar, a podar? ¿Cierto? El pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y me gustaría detenerme un poquito ahí. ¿Qué es eso? ¿Cómo así que es limpiado? ¿Cómo limpia el Señor? Si está hablando del Señor, ¿cómo limpia el Señor nuestras vidas? Él está hablando allí en el versículo 3, cómo Él limpiado. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Entonces, el pámpano, nuestras vidas, es limpiada por la palabra. Quiero pedirle que vamos un momentico a 1 Corintios 6:11. 1 Corintios 6:11, allí se nos da varias cosas muy importantes con respecto a ser limpiados. 1 Corintios 6:11. Recuerde que yo estoy en la Nueva Traducción Viviente. 1 Corintios 6:11. Quiero leer lo que dice allí la Escritura. Dice, algunos de ustedes antes eran así. ¿Cómo? Malos hábitos, una vida pecaminosa. Está en el versículo anterior. Pero fueron limpiados, dice aquí, pero fueron limpiados, fueron hechos santos,
fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el creyente es limpiado por la palabra de Dios. El creyente vive un proceso de santificación, un proceso de justificación con la ayuda del Espíritu Santo. Y todo eso se va dando por la palabra a medida que vamos escuchando la palabra del Señor y con la ayuda del Espíritu. ¿Qué más se habló de la permanencia en Cristo? En el versículo 5, de Juan 15, versículo 5, se nos habla de otra característica. Vamos a ir. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Me gusta mucho en esta versión porque dice ciertamente, y ahí hay un absoluto. Recuerde que el mensaje de Jesús a los judíos y el mensaje de Jesús es: yo soy la vid verdadera. Perdón. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Y esta siguiente característica es: el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. La siguiente, que está ahí en el mismo versículo 5, separados de él nada podemos hacer. Separados de él nada podemos hacer. Se acaba todo. Se endurece el corazón, perdón. Se acaba todo. Se endurece el corazón. Se detiene el crecimiento espiritual. ¿Sabe que cuando el corazón de un creyente se endurece, para esa persona Dios ya deja de ser real? Las cosas de Dios ya pasan a un segundo plano. Se pierde el temor de Dios. Y es sin darse cuenta, porque la dureza del corazón llega a la persona sin darse cuenta. Es algo que se ha dado poco a poco, sin que él se haya dado cuenta, y se ha ido separando del Señor. Y viene entonces que se detiene el crecimiento espiritual. Ahora el versículo 6 nos habla de un peligro. Estamos hablando de la permanencia en Cristo, un peligro, porque habla de una separación final. Peligro, habrá una separación final. Versículo 6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas, para quemarlas en el fuego. Y ahí ya no me está hablando de que el pámpano es quitado, sino que el pámpano ya es echado, y está hablando entonces de una separación final, Y quiero hablar de la última característica de la permanencia, y está ahí en el versículo 8. Dice: cuando producen mucho fruto, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Recordemos que en el versículo 1, Jesús está estableciendo unas verdades y dice: yo soy la vid verdadera, pero también dice: y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que plantó la viña. Mi Padre es el que preparó el terreno. Mi Padre es el que está esperando un fruto. De todo esto es el que está esperando un fruto. Y por eso dice que al llevar fruto, el Padre es glorificado en llevar mucho fruto. Y se nombra la palabra discípulo. Ahora, qué interesante es hablar allí del fruto, porque quizás muchas personas solamente lo han limitado a ganar almas. No, déjeme decirle que yo no creo que esté solamente limitándose a ganar almas, sino que también está hablando de una madurez cristiana, de una madurez en los dones del Espíritu, una madurez del fruto del Espíritu en nuestras vidas. Y es obvio que si se está dando una madurez y un fruto, entonces las almas van a llegar
porque entonces vamos a trabajar ese fruto del Espíritu en pro de las personas que el Señor está colocando para compartirles. Entonces mire que una cosa llama a la otra. Entonces dice allí que esa permanencia en Cristo es para llevar fruto, y ahí es glorificado el Padre. El propósito de esa permanencia entonces es para llevar fruto. Ahora, ¿cómo permanecemos? ¿Cómo permanecemos en Cristo? Sencillo, a través de la oración, a través de la intimidad con Él, a través de la comunión con Él. Así es como permanecemos. Si se descuida la comunión con Él, si se descuida la oración, si se descuida los hábitos espirituales que hemos adquirido como creyentes, entonces es muy probable que esa permanencia se esté afectando. Ahora quiero hablar de la segunda permanencia. La segunda permanencia, y esa segunda permanencia la vemos en el versículo 7. Dice allí con una condicional, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Esta segunda permanencia es para algo que nos gusta mucho, es para algo que nos interesa mucho, porque a quién no le interesa esa buena promesa, pedir todo lo que quiera. Creo que a todos. Es más, muchas personas creo que en la promesa solamente ven esa parte. Qué bueno pedir todo lo que quieran, y pedir todo lo que quieran, seguramente la casa de los sueños, el carro de los sueños, los viajes de los sueños, los negocios de los sueños, y una cantidad de cosas que aparentemente llenan el corazón del hombre. Pero olvidamos la condición, olvidamos la demanda, porque Él está diciendo muy claro: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y este segundo punto es permanencia en su palabra. Permanencia en su palabra. Cuando hablamos de la permanencia en la palabra, hablamos de que nuestra esperanza debe estar enraizada en la palabra de Dios, cimentada en la palabra del Señor, que hay una madurez, que hay un deleite. En estos días he hablado mucho de la lectura de la Biblia, pero a más de la lectura de la Biblia, añadirle la meditación de la palabra, y a más de añadirle la lectura, la meditación, añadirle el estudio de la palabra, la memorización de la palabra, el conocimiento profundo de la palabra. Creo que muy pocos creyentes se dedican al conocimiento profundo de las Escrituras. Y la condición que allí se está colocando es esa. La condición es: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Es una persona que ha dedicado su vida y que conoce, y no solamente conoce, también aplica la palabra. Y es tan conocedora y tan diestra que habla ese lenguaje de Dios. Ha asimilado tanto esa palabra que habla el lenguaje de Dios. Tiene una madurez y tiene un crecimiento espiritual, que ya no es una persona que simplemente se va a detener en las cosas superficiales y materiales, sino que va a ir más allá. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3 dice: ustedes piden y piden mal, porque piden para vuestros deseos. Cuando una persona permanece en la palabra y la palabra permanece en él, ya no es una persona que va a pedir para sus deseos egoístas, no, es una persona que tiene un conocimiento más profundo y mucho más avanzado, porque esa persona está conectada y sabe qué es lo que Dios quiere por su palabra. Lo tercero, permanencia en su amor. Y vamos a ir al versículo 9. Versículo 9 dice: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Me parece maravilloso esta palabra. Mire lo que está diciendo aquí Jesús: yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Había una relación entre Jesús y el Padre, había una relación de amor. Y quiero decirle que en esa relación nosotros vemos todo el tiempo que Jesús está obedeciendo al Padre,
que Jesús está conectado con el Padre, está haciendo la voluntad del Padre y no está separado del Padre, está todo el tiempo que unido al Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Dice, permanezcan en mi amor. Permanezcan en mi amor. Y nos está hablando cómo permanecemos en ese amor. Volvemos al término permanecer. Como dije ahora, permanecer es una continua relación, unido todo el tiempo a Él. Y mire cómo permanecemos en el amor. Versículo 10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Qué interesante esto. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Pero la parte contraria al texto es, cuando no obedecen mis mandamientos, ¿permanecemos en su amor? No se puede tener eso junto. Obedecemos o no obedecemos. Y obedecer es amar al Señor. Dice allí. ¿Qué más nos dice allí? En el versículo 14. Cuando permanecemos en su amor, versículo 14 dice lo siguiente: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Cuando permanecemos en su amor, somos llamados amigos. Cuando permanecemos en su amor, entonces usted y yo vamos a ir avanzando en un crecimiento en el amor. ¿Para qué permanecemos en su amor? Para crecer en el amor, para disfrutar ese amor del Padre, para recibir ese amor del Padre, porque es lo más maravilloso. Jesús está hablando allí y dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por el otro. Y empezamos a tener una claridad del amor del Padre hacia nuestras vidas. Y eso es lo que nos va llevando a crecer en amor en nuestra relación con otros, a avanzar. Entonces hablamos de las tres permanencias. Permanencia en Cristo para llevar mucho fruto, permanencia en su palabra para pedir todo lo que queréis y permanencia en su amor para crecer en amor. Ahora, yo voy a la parte de la conclusión. Y la conclusión esta mañana viene con una pregunta. ¿Cómo está su permanencia hoy en Cristo? ¿Cómo está su permanencia? Mire, llevamos varios meses sin congregarnos. Llevamos varios meses sin reunirnos, sin tener el hábito de reunirnos como iglesia, sin ir a la congregación, porque usted y yo somos la iglesia. Pero yo le pregunto, ¿en qué manera ha afectado esto su vida, su permanencia en el Señor? ¿En qué manera ha afectado esto su permanencia en la palabra? ¿En qué manera ha estorbado esto su permanencia en su amor hacia el Señor? ¿Amas al Señor de la misma manera? ¿Lo amas con todo tu corazón? ¿Lo sirves con todo tu corazón? ¿O qué cosas se interponen? Le hago una pregunta, ¿será que estos tiempos han afectado su corazón? Ahora hablamos de que el corazón se ha endurecido. ¿Será que estos tiempos han afectado su corazón? Si pudiéramos, no sé, el próximo domingo volver a reunirnos, ¿qué cosas pasarían? ¿Cuántas personas tendríamos en la congregación? ¿Cuántos de los que hoy nos escuchan ya hoy tendrían una pereza, un endurecimiento? ¿Cuántos de ellos ya quizás las cosas de Dios han pasado en un segundo plano? ¿Cuántos creyentes hoy quizás están en otras situaciones y se han entregado a la parranda, se han entregado al licor, se han entregado a otras diversiones, a otras cosas, a otras distracciones? ¿Cuántos? ¿Saben? Mi oración como pastores, mi esposa y yo como pastores es, Señor, guarde la iglesia, que la iglesia no deje de permanecer, que esta prueba tan tremenda, esta zaranda que se ha estado presentando a nivel mundial, nos saque a muchos
no sacuda a muchos del palo, no sacuda a muchos de la vid. Señor, que esto haga que muchos permanezcan ahí, porque esa es el desafío para tu vida en esta mañana. Esa es la voz de Dios, permanecer. Hay que permanecer sin importar las situaciones, sin importar las dificultades, sin importar las situaciones que estemos enfrentando. No obstante, tú y yo debemos permanecer. Quiero invitarle a que incline un momentico su rostro, a que cierre un momento sus ojos y vamos a orar. Vamos a orar y usted va a colocar su condición delante del Señor y usted le va a pedir al Señor si la palabra le ha confrontado en esta mañana, en este tiempo. Entonces yo le invito a que usted hable con Dios. Señor, interviene esta mañana. Señor, por favor, obra. Señor, tú sabes la situación que está enfrentando la iglesia en todo lugar, Señor. Tú sabes cómo está la vida espiritual de muchos en esta mañana. Tú sabes cómo está, Señor, su corazón, Señor. Tú sabes cómo están sus tiempos de oración. Tú sabes cómo están sus tiempos de la palabra. Señor, interviene, levanta poderosamente, da fuerzas nuevas y ayuda, Señor, a tu pueblo, Señor. No importa esto que estamos enfrentando. Yo sé, Dios, que estos son tiempos de prueba y esto, Señor, ha revelado, Señor, dónde está el corazón de muchos. Quizás, Señor, en la religiosidad, quizás en una costumbre, pero no, Señor, conectados a tu corazón. Por favor, ayúdanos, interviene y obra poderosamente, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Fortalece tu iglesia en estos días, en estos tiempos, Señor amado, en el nombre de Jesús, por el poder de tu Espíritu, Señor. Obra esta mañana, Señor. Inquieta y desafía poderosamente, Señor. No deje de orar allá con su familia. No deje de orar. No deje de abrir su corazón delante del Señor en esta mañana y decirle: Señor, te necesito. Señor, ayúdame. Señor, obra. Oh, sí, Señor, tú sabes cuánto te necesito. Señor, esta es una mañana para hacer compromisos, para volver el corazón a ti, Señor, para pedir, Señor, que sigas obrando y que no nos sueltes de tu mano, Señor. Por favor, obra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia del Señor, que Dios continúe bendiciendo tu vida rica y abundantemente. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.